Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Hoy voy a hablar un poco sobre el mito bíblico de los tres reyes magos, que no eran tres ni eran reyes y que no se sabe si eran magos o no, pero si uno se remite al Evangelio según San Mateo, capítulo 2, de los versículos 1 a 12, se puede notar que en ningún momento dicen que eran tres reyes magos, ni que tampoco eran reyes. Solamente se habla de unos magos que llegan a donde el rey Herodes el Grande y le preguntan por el Mesías, por el asunto de un nuevo rey que van a hacer. Y Herodes les dice que si lo encuentran, que le avisen para hacerle el tributo que merece. Y lo que está buscando realmente Herodes el Grande es aprovecharse de la información que consigan los magos para mandar a asesinar al Mesías. Esto es lo que dice el texto bíblico. Sin embargo, el mito de los tres reyes magos se empieza a construir con textos apócrifos como los de Tomás en el siglo II después de Cristo. Y solamente pues de los evangelios, el único que habla de este mito es San Mateo. Pero hay que aprovechar esta coyuntura para hablar un poco de otra serie de discusiones que se han generado en torno a estas relaciones y conflictos entre culturas milenarias como lo son los judíos, los persas, los árabes. En primer lugar, vale la pena mencionar la importancia simbólica que tiene el monte Sión, que de ahí viene el concepto de sionismo, de sionista. Es una roca en donde se ubica una tierra prometida. Los musulmanes ven esta roca como el lugar desde el cual su profeta Mahoma ascendió al cielo para llegar a donde Alá. Mientras que los judíos también tienen una concepción de esta roca como un lugar mágico en donde se encuentra el nacimiento del Mesías, el lugar en donde se han encontrado también textos de execración por allá en el siglo XIX antes de Cristo. Y la gran rivalidad que hay entre los palestinos y los judíos viene desde esta época, y precisamente esto es lo que vale la pena reflexionar. Pero antes de pasar a esta discusión, voy a hablarles un poco del término mago, que es el único válido según el Evangelio de San Mateo. Mago significa una persona que tiene poderes especiales, y ese concepto no viene de los griegos, ni tampoco viene de los egipcios. El concepto de mago viene de la antigua Persia, lo que hoy día sería Irán. Así que lo que dicen algunos investigadores fue que estos magos llegaron en camello desde Persia, o sea, lo que hoy día es Irán, hasta Jerusalén. Y de cierta manera esto se presta para muchas discusiones porque la ciudad ha cambiado muchas veces de nombre. Ya no se les llama, por ejemplo, Rosh Lamen, como se le llamaba al principio en las primeras tablillas de arcilla que encontraron. Ya tampoco se le llama Urusalem, ni tampoco se le llama Salem, como se le llamaba en la época del rey Melquisedec, ni tampoco se le llama Jeus, como se le llamaba en la época de los Jebuseos,
8 años antes de la era cristiana. Recordemos que los jebuseos fueron derrotados por los antiguos judíos. Y también hay que mirar los cambios que ha habido en este contexto del desierto del Shur, desde todos los pueblos que se han enfrentado con los judíos. Inicialmente los judíos fueron esclavos en Egipto hasta la época del faraón Ramsés II. Desde ese momento huyeron de Egipto y fueron nómadas por muchos años. Después conquistaron lo que llaman Canaán, o el país de los cananeos, que tenía una ciudad muy interesante llamada Jericó, que de ahí vienen los famosos muros de Jericó, en donde dice el mito que 7 sacerdotes con una trompeta derrotaron y tumbaron los muros de Jericó y conquistaron al Canaán, así como lo habían hecho con los fenicios también. Lo que hoy día sería Cisjordania sería Jericó, esta antigua ciudad. Y también hay una parte bíblico de Josué, que lo que llaman Josué 6, en donde él maldijo al pueblo de Jericó. Pero después de haber conquistado a Jericó y haberlo dejado en ruinas, y después de vencer a los jebuseos, llegó el turno de vencer a los filisteos. Y aquí viene el famosísimo mito de David y de Goliat, porque ya había estado el reinado de Saúl, y después del reinado de Saúl llegó la derrota que David le propinó a los filisteos. Hay que ponerle mucho cuidado a los filisteos, porque esos son los palestinos, porque Palestina fue un concepto que se empezó a usar para hacer alusión a la tierra de los filisteos. Recordemos que el mito dice que el débil David derrotó al monstruo Goliat, que era filisteo, es decir, palestino, y David se vuelve un gran símbolo para la cultura judía. Pues ahí tenemos como evidencia la estrella de David. Y también después de este reinado de David llegó el rey Salomón, que fue el que construyó el primer templo en Jerusalén. Estamos hablando del año 10 antes de Cristo. Y allí fue donde se guardó la famosísima Arca de la Alianza, que fue en el año 586 antes de Cristo que los babilonios destruyeron con la invasión del rey Nabucodonosor II. Lo que pasa es que recordemos que la antigua Mesopotamia se dividía en 3 civilizaciones. La primera, que fueron los sumerios, que ellos fueron los que inventaron la escritura cuneiforme, y allí estaba también Irak, en esta cultura sumeria que tenía avances arquitectónicos, matemáticos, astronómicos, muy famosísimo por los reyes, los 8 reyes, y por la creencia en los cielos y en los alienígenas, y también porque allí se establece el mito del diluvio, del arca de Noé, que aparece en el Génesis, en el Antiguo Testamento. Aparte de eso, pues los sumerios también tenían una gran metrología, una aritmética, una serie de eruditos que existieron entre el año 500.000 y el año 40.000 antes de Cristo. Aquí estamos hablando de una cultura ancestral que tenían nombres muy particulares para el cielo. Le decían Alú al cielo, le decían Helio al aire, Eliki al saber, Ereshkigal al inframundo, Naná a la guerra y Utu al sol. Ya hemos visto pues que el sol cambia de nombre según la cultura. Entonces los griegos le decían Helios, los egipcios lo identificaban con Amon Ra, y así sucesivamente.
y Uruk era la capital de la antigua Sumeria con 80.000 personas. Sin embargo, pues era una población bastante pequeña Sumeria porque no pasaba del 1.000.000 de habitantes. Pero después de Sumeria llegó una cultura más belicosa, que se llaman los asirios, que tuvieron varios reyes que fueron muy conquistadores, se enfrentaron con los arameos, con los caldeos, también se enfrentaron con otras personas que vivían en Anatolia, y sumado a eso, también se enfrentaron contra los Urartu, otra de las antiguas civilizaciones, y por eso a través de este momento de los asirios fue que se construyó un poder más jerárquico que luego terminó conquistando lo que se llamó la civilización babilonia, con el famosísimo Acadio que se llamaba Sargón el Grande. O sea que los asirios perdieron con los acadios y a partir de acá fue que llegaron una serie de reyes legisladores, como por ejemplo el famosísimo Hammurabi, el creador de uno de los primeros tratados de derecho en la historia de la humanidad. El famoso código Hammurabi, que tiene 282 leyes y que este señor gobernó durante 43 años. Su reinado era tan grande que tenía todo el poder sobre Persia, sobre Siria, y también los babilonios fueron invadidos por otros pueblos aparte de los caldeos, como por los hititas. Y fue precisamente este señor que les mencionaba ahorita, Nabucodonosor II, el que destruyó el primer templo de los antiguos judíos, que fue el que construyó el rey Salomón. Entonces, en esta medida es en donde se empieza a borrar un poco la cultura judía, pero los babilonios, que habían adquirido el poder con Nabucodonosor II, luego son derrotados de nuevo por los persas, con el famosísimo Ciro el Grande y toda su corte de soldados, y luego Darío y luego Jerjes. Y así fue como los judíos pudieron recuperar su territorio y construir de nuevo el segundo templo después del de Salomón. Y después de esta ayuda que le dieron los persas a los judíos, desde Ciro el Grande II, podemos encontrar con que los persas tuvieron el poder hasta que llegó Alejandro Magno y derrotó a Jerjes, que fue el último de los grandes reyes persas. Y ya durante esta época de Alejandro Magno, pues se construyó la nueva dinastía de los Ptolomeos, cuya última representante fue Cleopatra VII. Y los romanos fueron los que luego se quedaron con la hegemonía que habían adquirido los macedonios y los griegos con Alejandro Magno. Y ya cuando el poder le queda a los romanos, de nuevo se presenta una especie de antisemitismo, en donde hay un emperador romano que destruye otra vez el templo de Jerusalén, como lo había hecho Nabucodonosor II. Estoy hablando de Tito, que fue el que aplastó de nuevo estos templos judíos, y fue por allá en el año 70 cuando lo hizo, y solo quedó el Muro de los Lamentos, que recordemos que el Muro de los Lamentos ha sido una de las grandes causas de las peleas entre palestinos e israelíes en la actualidad. Es diferente israelíes a israelitas, porque los israelitas son los antiguos ciudadanos de Israel, los antiguos judíos. En cambio, los israelíes son los nuevos
que habitan ese territorio a partir de la construcción de Israel como Estado independiente en el año de 1948. O sea que ahí se puede confundir uno, que no es lo mismo israelí que israelita, o que hebreo, o que judío, o que semita. Todo tiene su diferenciación semántica. El hecho fue que en el año 66 después de Cristo, los israelitas se rebelan en contra del Imperio Romano y por eso mismo es que este templo es derrumbado y solo queda el muro de las lamentaciones, que todavía sigue siendo motivo de disputa entre los israelíes y los palestinos. Ahorita vamos a discutir si Palestina existe o no y qué tan opresor es el nuevo Estado de Israel con los palestinos. Y fue precisamente el emperador romano Adriano quien recupera el concepto de Palestina, de la tierra de los antiguos filisteos. Inicialmente se resignifica el concepto de Palestina como un monte romano, recordando pues que esos territorios todavía le pertenecían al Imperio Romano. Y Constantino, que es el emperador romano que construye el catolicismo, en este proceso manda construir una iglesia que todavía existe, que es la iglesia del Santo Sepulcro, en honor al crucificado. En esta iglesia se trata de recuperar algo de esa antigua cultura israelita. Y las cruzadas inicialmente fueron ese deseo de sacar a todos los árabes de la llamada Tierra Prometida o la Tierra Santa. Esa fue la base de todas las cruzadas que emprendieron los papas de la Iglesia Católica. Pero los turcos otomanos, ya muy avanzada la Edad Media, se quedaron con estos territorios, con lo que hoy día es Siria, Palestina, obviamente Turquía, porque era de allí su origen, de los turcos otomanos. Entonces, durante casi 6 siglos, los turcos otomanos construyeron su imperio teniendo dominio sobre todos esos territorios. Pero una de las grandes consecuencias de la Primera Guerra Mundial fue que se dio, por un lado, e inicialmente, el Tratado de Versalles, en donde se hablaba de cómo se iban a repartir las tierras. Pero con el Tratado de Versalles no fue suficiente, porque un año o 2 años atrás se había dado la Declaración de Balfour, que era el primer ministro inglés, Arthur James Balfour, en donde él había prometido darle a los judíos de nuevo su tierra. Por eso fue que se tuvo que hacer la famosísima conferencia de San Remo entre el 19 y el 26 de abril del año 1920 en Italia. Y precisamente los italianos salieron tumbados en la repartición de las colonias después de la Primera Guerra Mundial. Lo que se hizo en esta convención o conferencia de San Remo fue la partición de los territorios del antiguo Imperio Turco Otomano. Y así fue como a los imperialistas franceses les tocó Siria y les tocó el Líbano, mientras que, basándose en la Declaración de Balfour, al Imperio Británico les tocó Irak, que tenía un monarca como Faisal I, pero que era un monarca títere de los británicos, y les tocó Palestina y Transjordania, que así se llamaba en esa época. ¿Cuál fue el problema? Que cuando se había consolidado el Imperio Turco Otomano, Palestina era parte de Siria, pero en esta repartición que se estableció desde la conferencia de San Remo, Siria quedó para los franceses y Palestina
quedó para los británicos. Así que esto generó unos descontentos en el pueblo árabe palestino, además porque los británicos empezaron a tratar de occidentalizar al máximo esta cultura de los palestinos, y fue precisamente a partir de la construcción del Estado de Israel en el 48 lo que generó lo que se conoció como la Guerra Árabe-Israelí, en donde, si bien es cierto, Israel ganó la guerra, Egipto también se quedó con algunos territorios, como Gaza, como Cisjordania, como Transjordania y como parte de Jerusalén. Por eso fue que luego, en la Guerra de los 6 días, en 1967, que volvió a ganar Israel, Israel se quedó con territorios que le pertenecían al Egipto. Se quedó con Cisjordania, que de hecho pues ha sido un territorio de disputa durante todo el siglo XX y parte del siglo XXI. Se quedó con Jerusalén del Este en el 80, que trató de devolverlo, y también con Gaza, que supuestamente en el 2005 lo iba a dejar de ocupar, pero que lo siguió monopolizando. Y sumado a eso, también se quedó con una parte de Siria, lo que se conoce como las alturas del Golán. Y todo esto generó que también se quedara con la península del Sinaí hasta 1982, que le pertenecía también a Egipto. Desde ese momento, desde la Guerra de los 6 días, Israel se convirtió en una potencia ocupante que de cierta manera ha violado los preceptos y las prescripciones del derecho internacional humanitario. Sin embargo, ellos han tratado de justificar esto diciendo que Palestina no existe, es decir, que Palestina es algo que solo construyen los árabes para atacar al pueblo de Israel, para destruir a Israel. O sea, que Palestina no es un país, sino que es un conjunto de terroristas que están influenciados en grupos como Fatah o como Hamas o como Hezbollah, para acabar con la cultura israelita. Mientras que los defensores de Palestina dicen que el Estado de Israel es una imposición de los imperios occidentales como Gran Bretaña, y luego con el apoyo de Estados Unidos después de la Guerra de los 6 días, para acabar con el pueblo árabe. Entonces se vuelve uno con esto a las discusiones bíblicas entre musulmanes y cristianos, porque la gran pelea es por los hijos de Abraham. O sea, ¿quién es el elegido? ¿Si Isaac o si Ismael? Los judíos dicen que, apoyándose en el Antiguo Testamento, ellos son los verdaderos hijos de Isaac, mientras que los musulmanes dicen que ellos son los verdaderos hijos de Ismael. Es muy curioso porque cristianos y musulmanes también están divididos interiormente. Los cristianos están divididos en católicos, en protestantes y en ortodoxos, y los musulmanes están divididos en sunitas y en chiitas. Y eso también ha hecho que los conflictos en el Medio Oriente se agudicen, porque están no solamente peleando por Jerusalén. De hecho, el único que ha reconocido que Jerusalén es la capital de Israel es Donald Trump, pero ningún país, ningún presidente ha dicho que la capital de Israel es Jerusalén. Todos dicen que Tel Aviv es la real capital de Israel y que Jerusalén es como un territorio controlado por la ONU, pero que no es totalmente de los palestinos ni tampoco es totalmente de los israelíes, sino que es un territorio que debería partirse por mitades, pero que ninguno de los dos aceptan eso.
ni los hijos de Isaac, ni los hijos de Ismael. Y a pesar del proceso de paz que se hizo en la época del gobierno de Bill Clinton entre Palestina e Israel, y a pesar también de los acuerdos de Oslo, que también buscaron la paz entre estas dos culturas, todavía cada cultura se sigue creyendo la dueña absoluta de Jerusalén. Y desde ahí viene este conflicto árabe-israelí, y todo tiene que ver con un tema de interpretación. Así como no se han puesto de acuerdo ni con la Navidad, ni con los Reyes Magos, ni con el día que nació Jesús, que algunos dicen que Jesús nació el 17 de abril, o sea que Jesús no nació el 25 de diciembre, que eso fue una manipulación de la Iglesia Católica, como lo hablamos alguna vez. También se pelean por la fecha que nació Jesús y por Jerusalén. Y esto ha hecho que se hayan perdido millones de vidas en este proceso. Y también hay que tener en cuenta algo, que el monje Dionisio fue el encargado de hacer un calendario cristiano que se separara del calendario juliano, que era el pagano, el de los romanos. Y él se tragó 4 años del imperio de Octavio Augusto, porque en sus primeros 4 años de imperio se llamaba Octavio y no se llamaba todavía Augusto. Entonces, esos 4 años, este eclesiástico Dionisio los eliminó del mapa, y como no consideró que el año cero existía, entonces en la construcción de ese calendario no incluyó el año cero, y por eso quedó un error de 5 años. O sea que si contáramos realmente la era cristiana desde el nacimiento de Jesús, estaríamos en el año 2024, no en el año 2019, como lo habíamos discutido en ese pasado video sobre la cantidad de falacias que hay en torno a los calendarios. El hecho es que estos pueblos siguen sin ser reconocidos por muchos países como Estado, a pesar de que ya muchos países reconocen a Palestina como un Estado. Todavía países como Alemania, por su íntima vinculación con los sionistas, no reconocen todavía a Palestina como un Estado, porque Palestina sigue regado entre partes de Siria, partes de Jordania y un 20% de palestinos que hay en Israel. Y el problema es que este 20% de palestinos que hay en Israel están sufriendo las consecuencias de este conflicto, porque el gobierno de Israel favorece obviamente a sus ciudadanos y humilla y deja sin nada a los palestinos. Por eso es que muchos palestinos intentan escapar a Egipto y a otros países desplazados para poder liberarse del yugo de los israelíes en la franja de Gaza. Que hay que considerar también que Donald Trump tomó una decisión bastante polémica sobre las ayudas para los refugiados palestinos. En febrero del año pasado, Trump retiró los fondos para la Agencia de Naciones Unidas que eran destinados a los refugiados palestinos. Es decir, que muchos palestinos, gracias a Donald Trump, se quedaron sin medicamentos, sin electricidad, llevan más de una década bloqueados, y eso que los israelitas, o más bien los israelíes, habían prometido en el 2005 que iban a dejar la franja de Gaza quieta. Y estos pueblos palestinos solo tienen 4 horas de suministros de electricidad, y es algo que genera cierto colapso, además porque no hay algo que se llama gasoil, que son elementos adecuados para tener unos centros sanitarios óptimos. Y los acuerdos de Oslo de 1993 realmente no solucionaron el problema, ni tampoco la reunión que tuvieron los mandatarios, el señor Barak por el lado de Israel y el señor Arafat
por el lado palestino, por allá en el año 2000. Rosa Tristán, que es una colaboradora de la Alianza por la Solidaridad de los Pueblos Palestinos, fue la que hizo el último informe que data de febrero del año pasado, en donde se ve cómo los israelíes, no los israelitas, los israelíes siguen abusando del pueblo palestino, que pareciera que son una nación sin país, porque no tienen claramente un territorio, porque están repartidos por todo el mundo árabe y por todo el mundo hay palestinos. Aquí en Colombia también hay colonias de palestinos. Y por eso este conflicto parece de nunca acabar. En resumen, días como los supuestos reyes, los supuestos tres magos, como el de hoy, solo sirven para reflexionar de cómo estos mitos lo único que hacen es dividir las culturas y hacerles daño para que se maten entre sí. Sí, muy bonita la tradición de dar regalos el 24 de diciembre, de dar regalos el 6 de enero, excelente que la gente comparte en familia. Pero detrás de estos mitos hay imperios que se han aprovechado de la fe de las personas, no solo para enriquecerse, sino para matar a los demás, para cometer genocidios, para atentar contra el derecho internacional humanitario, para matarse por Jerusalén. Han pasado miles y miles de años y todavía se siguen matando por la roca, por la tierra prometida, por Jerusalén. Y por eso la invitación es a que crean lo que les dé la gana, pero no sean fanáticos con eso, porque lo único que logramos es seguirnos destruyendo. Mañana voy a hacer un especial para hacerle un homenaje a nuestros queridos colaboradores en la independencia. Mañana voy a hablar de todas las dictaduras en Latinoamérica y en el mundo, particularmente en nuestro continente, que ha patrocinado a Estados Unidos de América, para que hablemos de los nuevos colonizadores. Hoy solamente quería dejarles esta pequeña reflexión sobre por qué no está comprobado que los Reyes Magos fueron tres. Lo que sí está comprobado bíblicamente es que dieron tres regalos: oro, mirra e incienso. Y por eso en los textos apócrifos se empezó a inventar la falacia de que eran tres, que como si una sola persona no pudiera dar tres regalos. O sea, porque podía ser dos. Los Reyes Magos, lo que se sabe es que fueron más de uno, porque la Biblia habla de magos, y que probablemente venían de la antigua Persia, porque la palabra mago viene del antiguo persa, así que no viene del antiguo griego, así que por eso se especula que se trasladaron desde Persia hasta lo que hoy día sería Jerusalén, pero realmente no hay mucha evidencia histórica de esto. Por ahí tienen los cráneos de los supuestos tres reyes magos. Dicen que uno era viejo, otro era más o menos y otro era joven, que por el estudio que se hace de los cráneos. Pero todo lo que se construyó a partir del Imperio Romano es bastante dudoso y hubo mucha manipulación también de este mito, y ya lo hemos visto en este video, así como ha habido manipulación de otros arquetipos que siguen haciendo desangrar a los pueblos judíos, palestinos, a los pueblos persas. Y por ejemplo, el conflicto de Siria es otro gran ejemplo de cómo es de letal y de fratricida esa mezcla de fanatismo religioso con politiquería y hasta con intereses economicistas. Pero eso ya será tema de otro video. En conclusión, los reyes no está comprobado que fueran tres, sí está comprobado que dieron tres regalos, no está comprobado que fuesen reyes, por eso es un error dibujarlos con corona de reyes. Lo que sí es cierto es que dice el mito que tenían poderes mágicos y que se entrevistaron con el rey Herodes el Grande
y Herodes los utilizó para tratar de matar al Mesías, pero en un sueño alguien le reveló a los magos que Herodes el Grande iba a matar al Mesías y por eso estos nunca volvieron a donde Herodes el Grande a darle cuenta del Mesías. Eso es lo que dice el mito bíblico en el texto del Evangelio según San Marcos, capítulo 2, de versículos 1 a 12, como ya lo habíamos dicho. Así que esperemos que los mitos bíblicos sirvan para unirnos y no para matarnos como pasa en este momento y como pasa hace tantos años entre los palestinos y los israelíes. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado este corto video. Mañana haré un especial de las dictaduras y espero que les guste. A las personas que llegaron tarde les recomiendo que miren la repetición de este video y que me cuenten qué tal les pareció. Un feliz día y hasta pronto, que vino el invierno. Por fin volvió a llover después de casi un mes. Muchas gracias y hasta pronto.